Hola, una cordial bienvenida y muchas bendiciones para todos. Mi nombre es Juan de Dios Casiani Escorcia, magíster en Ciencias Químicas con síntesis orgánica, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, docente de planta del IED Marco Fidel Suárez, perteneciente al Departamento de Ciencias Naturales, regentando la Cátedra de Química Orgánica para los grados 11. Hoy vamos a hablar acerca del átomo de carbono como elemento principal y fundamental dentro de los compuestos que hacen parte de la química orgánica. El objetivo de esta clase es el de explicar cómo se dispone los electrones para la formación de enlaces químicos. Nosotros tenemos que el átomo de carbono, cuyo símbolo C, pertenece al grupo 4A, donde lo integran además el silicio, el germanio, estaño y el plomo. Dentro de estos 5 elementos, los más importantes son el carbono y el silicio. El carbono, por la capacidad de unirse consigo mismo, con el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos, constituyendo o haciendo parte de compuestos simples como el metano y compuestos tan complejos como el ADN o el ácido desoxirribonucleico, el cual puede contener más de 100 centenas de millones de carbono. El silicio, por su parte, es muy importante debido a que se presenta en o hace parte de la constitución de la mayoría de los materiales que están presentes en la corteza terrestre. Aquí vamos a hacer énfasis del átomo de carbono, como se dijo anteriormente, por ser clave o pieza fundamental dentro de los compuestos orgánicos. El carbono tiene un número atómico de 6 y una masa atómica de 12. Su núcleo está conformado por 6 protones, 6 neutrones y a su alrededor están los 6 electrones. Dentro de la clasificación del átomo de carbono, vamos a tener en cuenta para ello 2 aspectos importantes. Uno, atendiendo al número de átomos de carbono unidos a él, y otro por el tipo de hibridación. En el primer aspecto tenemos en cuenta, es decir, atendiendo al número de átomos de carbono unidos a él, el carbono se clasifica en carbono primario cuando está unido a un átomo de carbono, secundario cuando se une a 2 átomos de carbono, terciario cuando está unido a 3 átomos de carbono y cuaternario cuando se une directamente a 4 átomos de carbono. Lo anterior me lleva a presentar la estructura de una molécula o de molecular de un compuesto orgánico, en el cual me señalan, de acuerdo a la connotación anterior, los diferentes tipos de átomos de carbono que hacen parte de ella. Si nosotros tomamos como referencia a este carbono, que me lo están indicando que es primario, observo que este que estoy tomando como referencia está unido directamente a un solo átomo de carbono, es decir, a la derecha del lector. Hay que hacer una connotación que no me interesa en este caso los hidrógenos que están allí unidos para su clasificación, sino los átomos que se unen al átomo en referencia y que sean directamente. En el siguiente átomo de carbono
observamos que me lo están clasificando como un carbono secundario, debido a que a su izquierda está unido con un átomo de carbono y a su derecha con el otro átomo de carbono. Es decir, como está unido directamente a dos átomos de carbono, a este señor se le está clasificando como secundario. Posteriormente, tomamos como referencia el siguiente carbono y observamos que a la izquierda del lector tiene un átomo de carbono, hacia arriba tiene el otro átomo de carbono, a su derecha tiene el otro átomo de carbono y hacia abajo el cuarto átomo de carbono. Por lo tanto, este carbono se le está clasificando en este compuesto como cuaternario. Posteriormente observamos que el siguiente carbono se le está clasificando como terciario, debido a que está unido a la izquierda con este carbono, a la derecha con este otro carbono y hacia abajo con el tercer carbono. Por lo tanto, se le clasifica como un átomo de carbono tipo terciario. Ustedes allí en casita me van a clasificar los demás átomos de carbono en este compuesto. Lo mismo que en los siguientes compuestos orgánicos, donde me van a clasificar cada uno, de acuerdo a la explicación anterior, cada uno de los átomos de carbono al cual pertenece cada uno de ellos en el tipo correspondiente en el cual estamos señalando a continuación. Es muy importante tenerlo en cuenta para explicar ciertos fenómenos que ocurren dentro de una molécula. Tal es que la distribución electrónica básica como tal no me explica ciertos fenómenos como la longitud de enlace, como el número de enlaces formado por algunos elementos, como también la forma y polaridad de las moléculas que se originan en esos enlaces. Como la hibridación es la combinación de orbitales atómicos en el mismo átomo para formar nuevos orbitales híbridos con características totalmente diferentes a las que les da origen. En la introducción de este concepto de combinación para el proceso de hibridación debemos conocer las características de los orbitales que participan en la distribución electrónica del carbono. Es así que tenemos que los orbitales S tienen una forma esférica y que no están orientados en los tres ejes del plano cartesiano, mientras que los orbitales P se orientan de acuerdo a los tres ejes en el plano cartesiano y así tienen denominaciones como PX si están orientados en el eje de las X, orbitales PY si están orientados en el eje de la Y y orbital PZ respectivamente. Esto es muy importante tenerlo bien claro porque tiene que ver lógicamente con la formación de los enlaces. Los orbitales P en este caso tienen una forma de dos lóbulos unidos por el centro o como dos peras unidas en su parte más angosta. Como se dijo anteriormente, ellos participan en la formación de enlaces. Por ejemplo, tenemos que en la formación de enlace sigma pueden participar los orbitales S mediante un solapamiento o traslape o superposición frontal cabeza a cabeza de los orbitales S, como se puede presentar aquí entre estos dos elementos para formar el enlace tipo sigma. También se forma el enlace tipo sigma mediante el solapamiento también frontal y de acuerdo a la posición del enlace pi entre el orbital S y el orbital P de un átomo de carbono para conformar lógicamente la unión entre el hidrógeno y el carbono. Y también puede haber el solapamiento frontal entre dos orbitales P
caso concreto para formar un enlace entre carbono y carbono. Mientras que para la formación de enlaces pi hay un solapamiento o traslape lado con lado perpendicularmente al eje internuclear, de tal manera que las nubes cargadas no ocupan el espacio del eje internuclear, sino que están paralelamente o perpendicularmente, el solapamiento entre ellos no se hace en forma frontal. Esto es una de las causas que se verán más adelante en las reacciones químicas, que teniendo en cuenta los conocimientos anteriores, veamos la distribución electrónica del átomo de carbono. Su distribución es 1s2, 2s2, 2p2. Esta es la distribución electrónica básica o original o en estado basal o fundamental del átomo de carbono. Ahora, si nosotros representamos esta distribución por medio de uno de los modelos que más se utiliza, que es el modelo de Bohr, nosotros podemos observar que aquí se encuentra el núcleo y, como se dijo anteriormente, a su alrededor los electrones. En el orbital 1s2 está los dos electrones, el 2s2 están los dos electrones que hacen parte de él, y en el 2p2 están los dos electrones. Tener en cuenta aquí que, de acuerdo a la teoría del enlace de valencia, para combinarse un elemento debe tener electrones desapareados en número igual al de los enlaces formados. En esta circunstancia, los electrones en su estado fundamental, el carbono en su distribución electrónica basal tiene solamente dos electrones, es decir, que son posibles, de acuerdo a este estado basal, es posible únicamente que se formen dos enlaces y se produciría el compuesto más estable con fórmula CH2. Pero en la realidad, el carbono en todos sus compuestos presenta 4 enlaces, es decir, que debe ocurrir algo interno que me va a llevar a que cada uno de ellos en todos sus compuestos presenten 4 enlaces. Esto me lleva lógicamente a dos procesos, a un proceso que es de promoción y a un proceso que es de hibridación. En el proceso de promoción, uno de los electrones del orbital 2s es excitado por la admisión de energía, es decir, una absorción de energía, para que un electrón del orbital 2s pase al orbital 2px. En este caso, es decir, se ha promovido y quedando el orbital 2s con un solo electrón y los orbitales p con un electrón cada uno. De esta manera se igualan el nivel energético de ellos y se representa de esta forma, quedando cada uno de los orbitales con un electrón desapareado. Ese es el estado del carbono con hibridación sp3. sp3, ¿por qué? Porque se está combinando y se está representando, vean ustedes allí en el mismo nivel, se están combinando un orbital s con 3 orbitales p, px, py y el pz, dando origen lógicamente a 4 nuevos orbitales denominados orbitales sp3. Como podemos observar aquí, cada uno de esos, representándolo en su modelo, en el modelo de Bohr, observamos que ya mediante el proceso de hibridación va a haber en su último nivel de energía, va a haber los 4 electrones aquí en este caso representados, y cada uno de ellos con un electrón pueden aparearse con un electrón de otro elemento, que en este caso puede ser de hidrógeno, y conformar lógicamente el compuesto más simple de entre los hidrocarburos, que tiene la fórmula CH4 y que corresponde a el metano. Este tipo de hibridación se le denomina tetraédrica, debido a que los 4 ejes de los orbitales parten del centro de cada carbono siguiendo la dirección de las líneas que unen
a los vértices de un tetraedro regular. Esta geometría la adopta el carbono cuando forma o está constituido por enlaces sencillos, que es característica de los alcanos. Dependiendo de los enlaces, lógicamente existen otros tipos de hibridación, el sp2 y el sp. En cuanto a la hibridación sp2, tenemos que también se incurre en el proceso de promoción y de hibridación, pero ya en este caso, en el proceso de hibridación se están combinando un orbital S con dos orbitales P, es decir, el PX y el PY se combina con el S, quedando el PZ totalmente libre, es decir, no entra en ese proceso de combinación. Un ejemplo típico de ello lo tenemos, de este tipo de hibridación lo tenemos en el compuesto orgánico eteno, en el cual observamos que el eteno está conformado por dos átomos de carbono. Cada uno de ellos lógicamente tiene un orbital sp2. El orbital sp2 de uno de los carbonos con el orbital sp2 del otro carbono se traslapan o solapan frontalmente y me constituye el enlace tipo sigma, mientras que nosotros observamos por encima del sigma y por debajo del sigma dos lóbulos, uno de ellos de un carbono con el lóbulo del otro carbono me va a constituir lógicamente medio enlace pi. ¿Por qué medio enlace pi? Porque solamente está el traslape de uno de los lóbulos que está en la parte superior y el otro, la otra mitad, se hace el traslape en la parte inferior, constituyendo lógicamente un enlace tipo pi. De esta manera, los compuestos en el cual tienen doble enlace y que está participando el carbono presentan una hibridación, en este caso trigonal, con ángulo de enlace de 120 grados, porque se sabe que experimentalmente que los cuatro átomos de hidrógeno y los dos átomos de carbono están en el mismo plano formando ángulos de 120 grados. Repito, esta geometría la adopta el carbono únicamente cuando está formando o está constituyendo enlaces dobles. El otro tipo de hibridación es la hibridación SP, en el cual también se incurren como en las anteriores a procesos de promoción y de hibridación. Ya en este caso el de promoción, que es el mismo que hemos repetido anteriormente, uno de los orbitales P se combinan con el orbital S. De esta manera quedan libres el PY y el PZ, ya que el PX se une con el orbital S, quedando conformado lógicamente dos orbitales híbridos SP, que es el estado en el cual característico o la geometría que adopta el carbono lógicamente cuando forma enlaces triples. Un ejemplo típico de ello me lo constituye el compuesto etino, cual está conformado por los dos átomos de carbono con su respectiva geometría diagonal, y cada uno de ellos va a tener un orbital sp con electrones, con un electrón, y el orbital sp con el otro electrón. Los otros dos electrones hacen parte de los orbitales p, bien sea del PY y del PZ. Como se dijo anteriormente, hay un solapamiento frontal entre los orbitales sp de un carbono con el orbital sp del otro, formando el enlace sigma, mientras que el enlace pi lo va a conformar los orbitales p, y y pz de uno y del otro carbono, constituyendo así dos enlaces pi.
con el enlace sigma me constituye los 3 enlaces que hacen parte de los alquinos en este caso. Es decir, que en los alquinos el triple enlace está conformado por un enlace tipo sigma y 2 enlaces pi producto de los orbitales p que quedan libres. De esta manera, lógicamente, se constituye la molécula del etino, conformando lógicamente la connotación junto con los átomos de hidrógeno, la molécula completa que adopta el carbono cuando está constituyendo enlace triple. De acuerdo a la información anterior, ustedes allí en casita van a representar por medio de orbitales la estructura de estos 3 compuestos que a continuación se están presentando, lo mismo que las clases de carbono en el cual ellos están allí representando cada uno de los compuestos y lógicamente el tipo de hibridación que presenta. Hasta aquí llegamos, damos por finalizada nuestro evento del día de hoy. Espero que les haya gustado y cualquier sugerencia me la hacen llegar oportunamente. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos.